presidenciables. Un montón de partidos. Un caga... Oye. No, quiero decir harto candidato. Una que otra propuesta. Y millones de ecuatorianos indecisos. Por eso decidimos crear 7F. Ecuador por más democracia. Pichincha Universal. El otro relato. Muy buenos días, queridos amigos, queridos oyentes. Una mañana más de su programa 7F Ecuador por más democracia. Nos pueden seguir en la 95.3 de Pichincha Universal en la capital de los ecuatorianos y en la 94.5 en los alrededores de la provincia y en el noroccidente de la provincia de Pichincha. Como siempre, todas las mañanas muy bien acompañado con mi amiga, mi compañera, mi confidente, este yin y este yang que es tan necesario para llevar adelante este programa magnífico porque trae novedades de coyuntura, información sobre los candidatos y por supuesto los datitos de color que nunca faltan para que usted, solo usted, saque sus propias conclusiones. Carlita, ¿cómo estamos? Buen día. Muy buenos días, mi querido Andresito. Buenos días a todos quienes nos escuchan y nos miran a través de nuestra señal de Pichincha Comunicaciones en las redes sociales. Ya lo ha dicho también Andresito Durán. Y veníamos escuchando, obviamente, como todas las mañanas al venir a la radio, a nuestros compañeros de Punto Noticias, Alexis y Licenia. Preocupados porque nos quieren bajar el nombre del programa. ¡No! 7F, Ecuador por más democracia, tiene una razón de ser. Pues ya lo hemos dicho a lo largo de estos 11 programas, que la Cris ya nos dijo ayer. Hoy es el día 12. Hoy es el día 11 de programa, Cris. El 11. 12. Hoy es el programa número 12. Y ya lo decíamos, 7F es justamente, hace la alusión al día de las votaciones. 7 de febrero del 2021. Vean, por Dios, consejeros, pleno del CNE. No nos hagan quedar mal, vean. Por favor, cumplan con los protocolos y el calendario electoral, porque si no, no tiene sentido de ser, digamos, esto. Nos bajan toda la producción y ahí sí nos fregamos, así que no queremos quedar mal, por favor, y creo que el Ecuador además también se merece que se pueda cumplir con estos plazos, cumplir con estas fechas. Entonces, de lo que estábamos escuchando en la mañana, se espera la resolución de la Corte Constitucional para que ya se pueda realizar el 7 de febrero del 2021. Sin embargo, nosotros igual seguimos aquí en 7F Ecuador por más democracia. Hoy, firmes al filo del cañón. Así es, otra candidata a la Asamblea Nacional por Democracia. ¿Quién es? Ya le vamos a dar la bienvenida, 9:15. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es 7F Ecuador por más democracia. Vamos ahí. Pichincha Universal. 7F. Ecuador por más democracia. ¿Sabes quién es tu candidato? Volvemos entonces a estudio en su programa 7F Ecuador por más democracia. No se olvide, por favor, Ecuador por más democracia, y esperemos que el 7 de febrero sea inamovible. Nos acompaña esta mañana el perfil de una candidata por el movimiento Democracia Sí. Verónica Jarrín es nuestra invitada el día de hoy. Así que queremos darle la bienvenida sin antes mencionarles cuál ha sido su recorrido, su trayectoria y por dónde nomás ha tenido que transitar Verónica para llegar a esta contienda electoral. Candidata a la Asamblea por la circunscripción norte por Democracia Sí, por el movimiento Democracia Sí, periodista quiteña de 45 años de edad. Tiene amplia experiencia como presentadora de noticias en televisión y radio, así que es una colega periodista. Ha presentado sus servicios en los canales de Gamavisión, Ecuavisa, TC y RTS y en las emisoras Platinum y Notimundo. Efectivamente, cursa estudios de comunicación en la Universidad Técnica Particular de Loja y estudió 2 años de Derecho. Es empresaria, propietaria y gerente de Snack Coker. Espero que lo haya dicho bien, sin duda.
Y si no, pues entonces Verónica nos Que nos cuente corregirá. de qué se trata también Sí. la Queremos empresa. conocer un poquito Verónica, más. muy buenos días, bienvenida a Pichincha Universal, bienvenida a 7F Ecuador por Más Democracia. Que nos comente primero de qué se trata su empresa para saber de qué se trata. No lo habíamos escuchado. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Es un gusto poder participar en su noticiero y también saludar a todos los amigos que nos están escuchando a través de su medio de comunicación, que es tan prestigioso y que tiene tantos seguidores y tantos oyentes. La empresa se llama Productos Alimenticios Cooker. Cooker. Es una Vaya. empresa de snacks, es una empresa familiar que inició mi madre hace 30 años. Mi madre es un ejemplo de mujer tenaz y trabajadora. La Y mía estamos también. pues muy contentos porque nuestra empresa, entre otros aspectos, tiene 6 certificaciones de calidad en procesos de producción. Entonces, eso les puedo contar. Perfecto, entonces iniciemos esta conversación, esta tertulia. Espero que nos vayamos poniendo a gusto, ubicándonos, distendiéndonos para que podamos llevar lo más tranquilamente posible esta conversación. Como siempre le comento, Verónica, a nosotros nos gustan las infidencias, así que si por ahí nos quiere comentar algo que suceda dentro del movimiento Democracia, sí, estamos gustos también de conocer. Por ahí Pero- alguien se quedó afuera de la oficina, se Sí, les se olvidó las quedó- llaves, alguna cosa también nos puede contar. Aquí entre nos estamos en ¿Algún confianza. acuerdo político, algo por el estilo, que tengan por ahí medio por debajo de la mesa? Si nos quieren contar, también estamos También aquí les abiertos. guardamos el secreto, no se preocupe. Aquí no se preocupe. Off the record, 100%. Pero bueno, iniciemos entonces. Verónica, ¿cuáles son las principales propuestas de su persona para llegar con un plan de gobierno al 2021 en esta Asamblea Nacional que tiene una credibilidad entre el 3% y el 7%, la más baja desde el retorno a la democracia? Es una situación complicada, ¿no? La que se está viviendo en la Asamblea, y no solamente en la Asamblea, sino creo que en todas las instituciones del Estado que no han sido manejadas de una manera adecuada por gente idónea en los diferentes cargos. Entonces, para nosotros es un compromiso como movimiento Democracia Sí, y en primera persona les puedo decir que nuestro afán básico es el de la reactivación económica. Nosotros necesitamos fortalecer la situación de la economía de nuestro país, que se ha visto devastada no solamente por una crisis que ha sido progresiva durante muchos años, sino también por el tema del COVID. Así es que el desempleo pasó del 6 al 13% este año. Entonces nosotros necesitamos reactivar la economía. Esta será una prioridad en nuestro plan de gobierno. Entonces nosotros realmente estamos en una situación complicada. Eso tenemos que cambiar. Por otro lado, el tema de la producción es un eje fundamental en el trabajo de Democracia Sí. Nosotros somos un país, además hermosísimo, estamos ubicados en un punto estratégico en el planeta, y vivimos de la producción agropecuaria, forestal y del mar. Entonces nosotros tenemos que garantizar con mercados la producción del agro y dar un salto cualitativo a la agroindustria. Nosotros hemos sido exportadores por muchísimos años de materias primas a los diferentes mercados internacionales, y es momento de hacer este salto importante para fortalecer también la producción local. Imagínense ustedes que cuando nosotros estamos exportando cacao a un precio, si exportaríamos chocolate, estaríamos triplicando o hasta a veces más el valor de ese producto en los mercados internacionales. Entonces, todo va de la mano. Es una serie de planes y de propuestas que fundamentalmente están encaminados para el bienestar de los ecuatorianos, para que tengamos todos una vida digna. Efectivamente, nos gustaría conocer, ya metiéndonos en el tema, una de las propuestas centrales que se le hizo llegar a este equipo de trabajo es justamente el examen Ser Bachiller. Y bueno, si uno hace un breve análisis de la coyuntura, va a encontrar, va a darse cuenta de que esta propuesta fue una de las principales propuestas de campaña del actual candidato Guillermo Lasso. ¿Por qué eliminar el examen Ser Bachiller? ¿En qué se basan ustedes? ¿Es un calco y copia de la propuesta de Lasso? ¿Qué decir al respecto? No, yo no creo que sea un calco y copia. Yo creo que es una situación que se ha analizado y que lo analiza el doctor Gustavo Larrea conjuntamente con los miembros del movimiento, y se basa fundamentalmente en el derecho constitucional de la educación. No podemos nosotros sesgar las oportunidades educativas de los jóvenes ecuatorianos por un examen que de alguna manera limita el ingreso y que no tiene que ser vinculante. En ese sentido, nosotros estamos totalmente de acuerdo en que se elimine este examen Ser Bachiller. Hemos propuesto inclusive la demanda de inconstitucionalidad para que sea evaluada por las autoridades competentes y pasar
de ese sentido a un Estado en el que se garantice la educación como un derecho constitucional, repito y reitero, de todos los ecuatorianos. Si bien la educación obviamente es un derecho y un derecho al que debemos acceder todos, el examen Ser Bachiller lo que buscaba es la excelencia, es buscar la calidad de alumnos y obviamente subir el nivel educativo también en el Ecuador. ¿Han tomado en cuenta esa parte o también sería por ahí eliminarlo? En ese sentido, yo creo que cuando nosotros hablamos de excelencia no podemos ser tan limitantes a un examen, porque la excelencia se compone de diferentes aspectos. La excelencia se compone de valores, de principios. Cuando un estudiante tiene una motivación para poder ejercer sus estudios en el proyecto de una educación superior, se van dando diferentes aspectos, ¿no? Que tiene que ver con el tipo de educación, tiene que ver con el programa, tiene que ver con las horas de estudio, tiene que ver también con su vida personal. Entonces nosotros no podemos calificar con un examen un nivel de excelencia. Es absolutamente limitante esa situación. Pero en la academia se mide obviamente a través de exámenes, pruebas, trabajos, etcétera, que tiene la academia para medir también la excelencia de los alumnos. Entonces también por ahí se iba. Sin embargo, ustedes, su propuesta es completamente eliminar el Ser Bachiller. Sí, totalmente. Y la academia efectivamente se compone de una serie de trabajos, no solamente de un examen, de una serie de análisis y de exámenes, no solamente de uno. En ese sentido, yo les invito nuevamente a que pensemos que no se puede reducir el analizar o el decretar una condición de excelencia o de buen estudiante a partir de un solo examen. Tienen otros componentes mucho más complejos, completos, la calidad de excelencia. Eso es lo que nosotros mantenemos y creemos. Sin embargo, Verónica, justamente el acceso a la educación es uno de los mayores limitantes que tienen nuestros jóvenes y nuestros niños en estos momentos. Entonces, tampoco nos podemos limitar solamente a hablar de educación al decir vamos a eliminar el Ser Bachiller, porque tenemos un montón de otras aristas. Tenemos, por ejemplo, el acceso prácticamente nulo de muchos niños y niñas y adolescentes en estos momentos de pandemia, por ejemplo, a través del Internet, de la tecnología para poder ingresar a las clases virtuales. Tenemos además todavía escuelas que no tienen recursos. Tenemos también una falencia en educación media y primaria también. Es bastante grande todavía en el Ecuador. Hay niños y niñas que todavía son analfabetos. ¿Qué van a hacer ustedes en esta propuesta? En este sentido, justamente nuestra propuesta es reabrir las escuelas de las comunidades y los recintos en el campo, sobre todo donde, como ustedes dicen, hay más de 100.000 niños que se han quedado en el analfabetismo, y esto es muy importante. Pero también hay otros conceptos que también valen la pena mencionar, como vamos a garantizar el establecimiento de un bachillerato especializado, diversificado y técnico, vinculado sobre todo a la vocación social, cultural y productiva del cantón. Porque nosotros tenemos que regresar a los colegios técnicos. Esto lamentablemente se eliminó y a nosotros nos parece un error garrafal, porque los estudiantes deben tener una educación técnica que les pueda vincular a actividades que son necesarias, sobre todo en el tema de productividad, y que tiene que ver con su circunscripción, que tiene que ver con su área de vivienda, y tiene que ver también con la realidad de ese cantón o de esa ciudad o incluso de esa provincia en función a la productividad. Entonces es por eso que nosotros vamos a volver a nuestras raíces con una educación también que fomente valores, que fomente nuestras generaciones con principios de culturalidad y de identidad nacional, que también se han perdido muchísimo. Entonces no solamente es un tema de eliminar el examen Ser Bachiller y garantizar la educación y listo, y con esto terminamos. No, existe un componente educativo sumamente importante en el proyecto de gobierno de Democracia Sí, y es precisamente el que en este momento les estoy comentando. Volver entonces a las escuelas unidocentes sería, y tal vez por ahí limitar un poco. Entonces, si vivimos en un cantón y el cantón necesita esto, yo no puedo salir a otro lado porque tengo que dedicarme a hacer lo que necesita en ese punto. Más o menos sería por ahí lo que yo entiendo. Sin embargo, hablando de las universidades, ¿dónde se va a poner, por ejemplo, a los alumnos restantes si eliminamos al examen Ser Bachiller? Por ejemplo, en la Facultad de Medicina, cada año hay solamente 200 cupos, pero hay más de 1.000 aspirantes. ¿Dónde se va a poner a esos 800 restantes en el caso de que fuera así 1.200 cupos? ¿Dónde se va a poner a los demás alumnos si ya se elimina el examen Ser Bachiller? Estamos nosotros muy conscientes de la situación de falencia educativa y también de infraestructura educativa en nuestro país, y en ese sentido nosotros estamos buscando acuerdos bilaterales de cooperación, sobre todo con la comunidad europea, con los países de Alemania, de Francia y de Reino Unido, para establecer
políticas de desarrollo en el tema educacional. Y en ese sentido hemos recibido muy buenas respuestas por parte de algunas autoridades de estos países, porque ellos manifiestan que sí existe un compromiso y un interés real de estos estados para poder colaborar con el tema educativo en nuestro país y generar también nuevos centros de estudio. Es decir, en este sentido nosotros no podemos limitarnos a lo que existe actualmente. Debemos buscar nuevas formas de desarrollo y ampliación también de los centros de educación, si es que no son suficientes, ni tampoco es una imposición. Ojo, nosotros no vamos a imponer un bachillerato técnico con ciertas características, sino que vamos a tratar de que la población educativa se ubique en donde más le conviene por un tema de análisis y por un tema de consenso del desarrollo productivo que tiene que ver con el sector en donde está viviendo. Aquí no hay imposición, aquí no es que nosotros vamos a simplemente a decirles a los estudiantes qué es lo que tienen que hacer, sino que vamos a dar y generar las oportunidades para que ellos puedan tener un mejor desarrollo en ese sentido. Y creo que es un tema también de evaluación y de consenso en las familias. Estimada, quisiera dar el paso a una llamada telefónica. Tenemos un ciudadano que en este momento tiene una duda. Queremos compartirla con ustedes para que también podamos aclarar el panorama en relación a las dudas que tiene la ciudadanía. Escuchemos entonces para ver qué nos dice esta amable oyente. Gracias. Aprovecha y pregunta. Mañana con 30 minutos tenemos una oyente que está con nosotros esta mañana. Muy buenos días, bienvenida a 7F Ecuador por Más Democracia. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días, mi nombre es Sonia Bustillos. Mire, yo trabajé en la Universidad Central, en el Instituto de Posgrado de la Facultad de Arquitectura. Yo realmente estoy sorprendida, la señora a la que le están entrevistando no tiene ni idea de lo que significa la educación. Mire, la Facultad de Medicina se inscribían miles de estudiantes de los que pasaban cuando no había el examen de ingreso, todavía, ¿no? Aún así, pasaban 100 de 1000. Cuando se inició el examen de ingreso, ingresaban 100 y pasaban a primer año 80. En la Facultad de Arquitectura, habían igual cientos de estudiantes de los que desertaban y pasaban, por decirle, 40 de 100. En ese tiempo el MPD era dueño de la Universidad Central y ellos tomaban las armas, asaltaban los consejos directivos, protestando por los exámenes de ingreso porque necesitaban ellos del facilismo para entrar y hacer lo que ellos querían. Por favor, señora, mire lo que ha sido las universidades, los colegios, las escuelas en los tiempos anteriores, que quieren volver a abrir las escuelitas que tienen un profesor para primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grado. ¿Cree que los niños aprenden algo de eso? Por favor, señora, ubíquese y no engañe a los chicos para que voten por ustedes, eliminando un examen que en el Brasil 5 años, 6 años tienen que acceder a este examen y aún así no les aceptan. Entonces, por favor, en nuestro país que queremos salir adelante, que queremos tener una educación buena, ¿no? Que los chicos sobresalgan cuando salen a estudiar al exterior. No es justo que quieran cortarle las alas de esa manera y hacer una competencia entre lo bueno y lo malo. Por favor, eso es lo que quería decirle. Muchas gracias. Bien, ahí tenemos un poco la apreciación, un poco también la indignación de los oyentes que en este momento escuchan un poco las propuestas de la candidatura de Verónica por el movimiento Democracia Sí. Me gustaría agregar algo a lo que dice nuestra amable oyente Verónica, con todo el debido respeto, ¿no? Me parece que a mí en este escenario electoral pululan un poco las propuestas demagógicas. Y en ese sentido la mejor forma de limar las propuestas demagógicas es consultando justamente sobre los modelos a seguir, más en el ámbito educativo. ¿Qué modelo a seguir ustedes utilizaron? ¿Qué modelo a seguir ustedes utilizaron para marcar esta propuesta de eliminar el examen Ser Bachiller? Dado que una de las preocupaciones fundamentales aquí es cómo nosotros vamos a evaluarnos y acreditarnos a nivel internacional si eliminamos un examen que en Colombia, Perú, México, Argentina y en todos los países de Europa son necesarios y obligatorios para más o menos equiparar la calidad educativa. ¿Qué modelo ustedes utilizaron en concreto a seguir? Me invento, ¿no? El esquema escolar francés, el esquema escolar inglés,
para que ustedes planteen una propuesta de este calibre, de eliminar Para el poder examen entender, Ser ¿no? Bachiller. ¿Qué pasa en función de eso? ¿Por qué lo harían? ¿Cuál es el modelo que ustedes están instaurando? Bien, hay varios aspectos aquí. En primer lugar, las apreciaciones de la señora son bastante respetables. Yo no le voy a decir absolutamente nada en ese sentido. Lo que yo simplemente manifiesto es que cuando usted dice que el examen Ser Bachiller más o menos califica un nivel de excelencia, correcto, es más o menos, no es una garantía, por un lado, de que ese nivel de excelencia se vaya a dar posteriormente en los años de estudio superior del estudiante. Eso por un lado. Por otro lado, lo que se tiene que hacer es el fortalecimiento de la calidad de la educación superior. Ese es otro tema. No estamos aquí hablando de un sesgo que sería anticonstitucional al no dar un derecho al estudiante para que pueda entrar a los centros universitarios. La señora habló del MPD. Con todo respeto, nosotros no tenemos nada que ver con ese movimiento político. Nosotros somos democracia, sí, un movimiento político completamente distinto al MPD. Eso por otro lado. Y en tercer lugar, lo que yo recalco es que nosotros podemos establecer niveles de educación superior de una calidad realmente competente si nosotros cambiamos el sistema de educación en general. Si es que nosotros vemos que el sistema de educación actual de alguna manera está sesgando, primero, la competencia de los maestros, por un sistema de supuestos derechos de comunicación o de información o de libertad de expresión o como ustedes quieran llamarlo, los estudiantes ahora tienen una competencia superior al maestro. Ese es un tema mucho más profundo que debería tener un debate en otro capítulo y en otra conversación, no la que le estamos teniendo en este momento. Sin embargo, vemos que los estudiantes tienen ahora competencias muy por encima de la autoridad de los maestros. Este también es un problema, y este es un problema que se tiene que mejorar porque se han perdido valores, se han perdido principios, se han perdido respetos. Nosotros tenemos que regresar a un tema de respeto hacia la autoridad que lamentablemente en el tema de la educación se ha perdido. Pero esto no solamente es en el tema de las universidades, estoy hablando desde los primeros años de escolaridad. Y es ahí donde nosotros vamos a cambiar precisamente nuestra política de educación para que los maestros tengan competencias mucho más adecuadas de educación en valores y en principios a los niños. Vamos a empezar por ahí, vamos a empezar por una educación no de excelencia académica per se, sino de excelencia de humanidad. Y en ese sentido también es una política de una reestructuración integral, completa, que no solamente se puede... De acuerdo, Verónica, entendido completamente, coincidimos en los principales postulados, pero insisto en la pregunta, no dejemos de contestar la pregunta. ¿En qué modelo ustedes se basaron para empujar, digamos, la eliminación del examen Ser Bachiller? ¿Qué metodología utilizaron? ¿Cuál fue el estudio internacional que emplearon para llegar a esta conclusión? ¿Dónde están la evidencia, como se dice en la academia, la evidencia empírica para que ustedes logren generar esta conclusión, esta conjetura? Por favor. Yeah. Sí, la evidencia empírica se encuentra en la Constitución del Ecuador, cuando se garantiza que la educación es un derecho constitucional. Punto. En este sentido, nosotros tenemos que ser muy objetivos. No, en estos momentos prácticamente no se está cumpliendo con los niños, por ejemplo, porque no tienen acceso a clases ahora virtuales por la pandemia que tenemos, no se ha garantizado tampoco. Correcto, pero eso no es nuestro problema. Nosotros vamos a cambiar eso en el momento en que lleguemos al gobierno y todavía falta un tiempo prudencial para hacerlo. Y seguiremos en pandemia, pero todavía estaremos en pandemia porque la vacuna todavía también le vemos bien difícil que nos llegue y bien difícil que se pruebe, así que todavía en pandemia estaremos, estaremos. Es una situación muy complicada, lo del COVID, es una situación muy difícil. Sí, la vacuna va a demorarse, pero es un tema que nosotros lo analizaremos y que no necesariamente tiene que ver con lo que estamos hablando. Es decir, si es que no se ha garantizado la educación de los niños en este tema, es una responsabilidad del gobierno actual, no nuestra. Nosotros garantizaremos en nuestro gobierno, ¿sí?, el ingreso de todos los estudiantes a los centros universitarios, porque es un derecho constitucional. La llamada de la señora en la que manifestaba que los estudiantes, los estudiantes tienen niveles muy por debajo de los aceptables, ¿sí? Eso es porque existen falencias de la educación bachiller, de la educación en todos los años de escolaridad anteriores a la universidad. Esos son temas que también se deben reestructurar en el tema del pensum de estudios y también el tema de la competencia de los profesores. Si es que los profesores están capacitados para dar clases, si es que los profesores tienen la educación adecuada para ser profesores. Y se hará una evaluación, por supuesto, en este ámbito para garantizar que no solamente la educación sea universal,
sino que la educación sea de excelente calidad. Son dos temas diferentes. Estamos conversando con Verónica Jarrín, candidata a la Asamblea por Democracia. Sí, tenemos una llamada, la señora Margarita Carrera está con nosotros. ¿Aló? Aló, doña Margarita, muy buenos días, bienvenida a 7F Ecuador por Más Democracia, cuéntenos. Muchas gracias. Buenos días, licenciados, y buenos días a la señora aspirante para asambleísta. Y como aspirante, creo que tiene o debe tener un título o más, ¿no? Para que pueda ser asambleísta. Porque a nosotros no nos gusta que nos subestimen la inteligencia del pueblo. Entonces, señora, el valor, los valores que usted dice que quiere inculcar, los valores, eso sale del hogar, mi señora. Entonces, yo pienso que no se les debe coartar a los estudiantes para que den el examen de soy bachiller, porque es facilito de que ellos entren sin dar ningún examen, porque deben tener y tienen que hacer un esfuerzo para que puedan aspirar a un puesto en las universidades, sea, bueno, de privadas no hablo, yo hablo de las universidades públicas, porque un tanto por ciento alto somos gente que no tenemos, económicamente no somos solventes para las universidades privadas. Entonces, yo pienso que es solo una estrategia. Ahora se han cogido de esa estrategia para que los muchachos, como ya son facultados para votar a partir de los 16 años, entonces es rapidito cogerse de esa estrategia para que los muchachos digan qué lindo, van a eliminar, si en caso llegaran a la asamblea y a la presidencia como este señor Lazo. Bien, escuchamos un poco ahí a Margarita Carrera. Gracias, Margarita, por su apreciación y su punto de vista. Quisiéramos que, además de que conteste esta pregunta, Verónica, me gustaría también, dado que estamos hablando justamente de la educación superior y que uno de los objetivos principales de este espacio es justamente realizar el escrutinio público de nuestros candidatos o nuestros aspirantes a las diferentes dignidades públicas, me gustaría consultarte lo siguiente, Verónica. En tu hoja de vida aseguras que tienes un diplomado en gestión internacional, de comercio exterior y otras habilidades gerenciales y modelos de gestión, pero en el CENESID no se registra ninguna titulación de tercer nivel respecto a esto que estableces en la hoja de vida. Entonces, ¿cómo aclarar este punto por un lado? Y esto también iría de la mano con lo que la puntualización que acabó de hacer Margarita. ¿No te parece que estamos de alguna forma fomentando un poco la mediocridad en el país al decir tan sueltos de huesos? Es mejor retirar un examen porque termina siendo lesivo para el ingreso de los muchachos, pero no tenemos evidencia de aquellos, no tenemos un estudio comparativo, no existe algo que nos permita a nosotros delinear un poco el camino para ir adelante en función de una reforma educativa. Por favor, si eres tan amable. Gracias. Hay varias preguntas aquí. Bueno, la primera es con respecto a mi diplomado. Sí, es un diplomado que estoy siguiendo en este momento, que todavía no está registrado porque tengo que hacer un examen final. Y en eso estoy trabajando. ¿Ok? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, yo tengo experiencia en 18 años de medios de comunicación, tanto en la presentación como en entrevistas, como en la producción audiovisual y de medios de comunicación. Y la experiencia es realmente contundente en el tema de conocimientos, y esto seguramente salta a la vista, no en mi caso, sino en muchos de los casos de comunicadores sociales que han tenido muchos años de experiencia y que se encuentran trabajando en diferentes medios de comunicación, lo que da una estabilidad y certeza en sus competencias y calificaciones ya en la práctica. Sí, pero el hecho de que seas periodista o de que yo sea periodista no quiere decir que soy un experto o un postdoctoral en el ámbito educativo. Yo creo que hay competencias que están en el marco de nuestras habilidades y que tienen que ver con la profesión y el perfil académico de cada uno. ¿No te parece? Por supuesto, totalmente de acuerdo. Y en el tema de los asambleístas también hay que recordarle a nuestra amiga que se comunicó
hace pocos momentos, a través de la llamada telefónica, que existe un equipo de trabajo. Ujú. Es decir, en el caso de los asambleístas tienen un equipo de asesores legales, de asesores económicos y de comunicación, que pueden trabajar conjuntamente para hacer una revisión completa de los temas legales a los que se pretende trabajar, y a los temas de fiscalización también, que es otra de las áreas de los asambleístas. En ese sentido, yo considero que la señora tiene una visión bastante sesgada en el tema del examen ser bachiller. No es una propuesta demagógica, no es una propuesta solamente que espera ganar votos de este segmento de la población, como ella manifiesta, sino que está regido a un derecho constitucional, por un lado. Por otro lado, si nosotros garantizamos, y lo vamos a hacer a través de nuestro movimiento Democracia Sí, una educación superior de calidad, con maestros probos, con un plan de estudios adecuado a nuestra realidad, yo estoy segura que todo ese esfuerzo al que ella se refiere, ese esfuerzo que tienen que hacer los jóvenes, que sin duda lo tienen que hacer, se va a dar poco a poco y gradualmente en los años de estudio. El tema aquí es dar la oportunidad a los estudiantes. El tema aquí es ser inclusivos, no exclusivos, no ponerles a un lado simplemente porque no pueden rendir un examen. Tenemos que dar la oportunidad para que los jóvenes estudien y también que puedan probar durante sus años de estudio sus habilidades competentes. En ese sentido, yo creo que nosotros primero tenemos que dar la oportunidad para que los jóvenes puedan desempeñarse, y yo estoy seguro que lo van a hacer de la mejor manera, porque nuestra gente es sumamente capaz y tiene todas las puertas abiertas para desempeñarse bien profesionalmente. Ahí está la propuesta especialmente educativa de Verónica Jarrín y en Democracia Sí. Sin embargo, no queremos irnos, estimada Verónica, se nos queda el tiempo súper corto y estamos seguros que además tienen otras propuestas, no solamente en el ámbito educativo, pero a pesar de haber trabajado en radio y televisión, como ya lo has dicho, y obviamente te conocemos absolutamente todos, y además de ser propietaria de empresas de Snack Cooker, como ya nos habías dicho, el RUC está a tu nombre en el SRI, no se registra pagos de impuesto a la renta en los años 2017, 2018 y 2019, y en los años anteriores el pago mayor fue en 2015 de $269. ¿Qué pasó con eso en la empresa? Y obviamente también con Gracias. con tus... Gracias por la aclaración. Qué bueno, pero la empresa no está registrada a mi nombre. La empresa es de mi madre. Y como le dije al inicio de esta entrevista, la empresa la inició mi madre hace 30 años con un RUC completamente diferente al que tú acabas de mencionar. Tú acabas de mencionar un RUC mío personal, y yo lo que he hecho y lo que he trabajado con ese RUC son básicamente ventas de productos alimenticios a pequeña escala, distribución en los pequeños puntos de venta, y sobre todo temas de trabajos de comunicación social para consultorías de empresas. Es bueno aclararlo. Tenemos un montón de llamadas de nuestros oyentes, mi estimada Verónica, pero obviamente por el tiempo no vamos a poderles dar el paso, así que yo agradezco mucho. Sin embargo, también queríamos preguntar qué pasó con tu licencia de conducir. Hay solamente 6 puntos en la licencia de conducir. Casi estás igual multas. Que yo, más o menos. 15 multas de tránsito pagadas y 2 están pendientes. ¡Qué pena, este soy camaroncísima! No digas eso, porque nos quedamos mal las mujeres, después nos ponen a todos en el mismo costal. La primera por exceder el límite de velocidad y la segunda por no obedecer órdenes de los agentes de tránsito. Te portaste mal con el agente de tránsito, te hicieron tener iras y les cortaste el rostro. Malcriado les dijiste. ¿Qué pasó? ¿Sabe es que en realidad los agentes de tránsito a veces, no todos, porque hay algunos que son sumamente simpáticos y muy buenas personas, pero hay otros que sí se ponen un poquito intransigentes, ¿no? Y no es un tema de faltar a la autoridad, es simplemente un tema de discutirle. Entonces ahí se molestan. Pero sí, en realidad el tema de la conducción para mí es un problema, y a mí no me gusta conducir, les tengo que ser honestos, no me gusta manejar, me toca manejar, y la fábrica donde yo trabajo, nuestra fábrica queda a 45 minutos de mi casa, porque es en el Valle de los Chillos y yo vivo en el norte de Quito. Entonces realmente se complica ahí por el tema de distancia, y que básicamente no me gusta manejar, ¿no? Entonces ya sí tengo que ser súper honesta. Todavía tengo posibilidad de recuperar esos puntos de la licencia haciendo un nuevo examen y haciendo todo el trámite que se necesita hacer. Ahí hay otro examen entonces que hay que pasar. Sea lo que sea, nos toca pasar otro examen. Hay que dar exámenes en la vida. 9:47, estimada Verónica. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por conversar con nosotros, por aclararnos tus propuestas educativas. El señor Javier Bisuete te manda un saludo enorme. Ha sido compañero tuyo en algún otro medio de comunicación y está con nosotros haciendo controles de aquí. Y así que que te manda besos, dice. Abrazos. Está ahí desbaratado ahí atrás y me mata si no te mando saludos.
¡Ay, mi Javi precioso! Por favor, un Ahí beso tiene, para él. ahí Yo tienes, tengo Javi. una relación muy cordial y muy de familia con las personas con las que he trabajado en los medios de comunicación. Para mí la pasión es la comunicación, la televisión, la radio. Y yo creo que esto es una forma de vida también. Así es. Pero en este asunto de la política... yo creo que hay un compromiso, sobre todo para cambiar, ¿no? Para que las personas no sean las mismas de siempre, para que busquemos nuevas opciones y sobre todo gente que ha trabajado en la empresa privada, porque cuando tú trabajas en la empresa privada tienes una concepción de que primero tienes que trabajar para ganar el dólar que ganas. En el cambio, en la política estamos acostumbrados a que los políticos primero roben para después querer justificar su trabajo. Verónica, Así es que yo muchísimas les conmino y les gracias. pido a todos. Muchísimas gracias por tu participación, por tus mensajes, Queda por cortito tus el propuestas. tiempo Nos quedó siempre. corto el tiempo, es el principal timador. Así que te agradecemos. Muchas gracias por la participación. Gracias a ustedes. Hasta una Verónica, próxima. y mucha suerte. 9:48, nos vamos a un corte rapidito y regresamos con 7F Ecuador. por Volvemos más democracia. rapidito. Mi pluma lo eligió. Volvemos entonces al estudio después de esta caliente entrevista que nos dejó con más dudas que certezas. Está Que como lo del terminamos dando CNI. examen al final. Sí, terminamos dando examen. Por favor, no sean mediocres, no sean facilistas. Hay que rendir los exámenes porque es súper importante seguirse capacitando y mucho más en un país como el Ecuador. Pero iniciamos este segmento de Mi Pluma lo eligió con el candidato. Usted sabe mejor cuál es el candidato que tenemos en este momento, Carlita. Cuéntenos, por Pedro favor. Freile estuvo con nosotros en el último programa de Mi Pluma lo eligió el domingo pasado. Él es candidato a la presidencia por el Movimiento Amigo. En la entrevista que tuvo en el programa Mi Pluma lo eligió, comentó que A usted le cae mejor el Pedro. Sí, comentó que mostrar el plan de gobierno ya es ganancia y asegura no haber comprado ninguna encuesta. Mire usted, Escuchemos lo que mire dijo a usted. nuestros amigos plumíferos. ¿Cómo crees que vas a salir en esta primera vuelta? ¿Habrá segunda vuelta? Además, dándonos cuenta que según las encuestas hay 3 candidatos liderando. En este caso sería Guillermo Lasso, Yaco Pérez y Andrés Arauz. ¿Cómo crees que te va a ir? A nosotros ya nos fue. ¿Ya? De hecho, en nuestro proceso político, el haber tenido la posibilidad de plantearle a la ciudadanía nuestro plan de gobierno y tenemos la expectativa de poder debatirlo con los políticos, ya es ganancia. Lo que queremos demostrar es que los ciudadanos somos mejores que lo que estamos acostumbrados a ver como políticos. Y el hecho de estar aquí, de poder conversar con ustedes, para nosotros ya es una enorme ganancia. Nosotros, por otro lado, no leemos números que no pagamos y no hemos comprado ninguna encuesta. Ay, Por ahí está diciendo que por ahí están comprando está encuestas. medio agresivo ese Pedro. Yo no he comprado, pero le cuento otra cosa que no es el único. No es el único candidato. El día sábado, y no me van a dejar mentir, los amigos de la lista de don Lucio Gutiérrez, estaba doña Jimenita caminando por la 6 de diciembre y Álamos en la ¿Le mañana. saludaste? Haciendo, no, yo estaba dentro de la farmacia y Ah, está bien. estaba con mucha gente, entonces yo salí corriendo, me fui nomás rapidito. No le hiciste el 3. No le hice el 3, pero bueno, estaba doña Jimenita y cuando yo salía escuchaba que estaba hablando con otra señora y la señora le decía, pero hay otro candidato que está en la encuesta número 1 y decía, es que nosotros no compramos encuestas y por eso no nos basamos en esas encuestas. Doña Jimenita también dice lo mismo Por que don favor. Pedro Freire. Por favor. Recuerden que hoy a las 19 horas se estrena otro capítulo del programa digital Mi Pluma lo eligió, nuestros amigos plumíferos. Hoy, Y- ¿sabe con quién van a estar hoy? ¿Con quién? Cuente, a ver. Con otro candidato presidencial. Ese que canta, que toca atajitos, que le gustan los atajitos. Que le gusta. Sí, justamente el señor Juan Fernando Velasco estará con nosotros en Mi Pluma lo eligió. Mírenlo hoy a las 19 horas en el canal de Pichincha Comunicaciones en YouTube y también están ahí todos los programas. Si usted se lo perdió alguno, tienen que verlos, son súper divertidos y mañana obviamente tendremos Oye también extractos. Carlita, ¿y qué va a pasar el 27 de diciembre en nuestro programa Mi Pluma lo eligió? 27 de diciembre es imperdible, estará el presidente, así que no se pueden con el perder. Mi presidente. Pluma Mire usted. lo eligió. Nos vamos con nuestro segmento azul. ¿Qué dice El la pajarito que tanto le gusta a la Carlita. ¿Qué dice Larry? Volvemos entonces, quiero que escuchemos las declaraciones
qué preocupan de un candidato en esta contienda electoral. Él dice y asegura que es el que está puntero en estas encuestas, en estos sondeos de opinión. Guillermo Lasso hizo una declaración, desconoce la existencia del dinero electrónico, mecanismo probado y exitoso en muchos países, más aún en tiempos de pandemia, pero para el candidato Guillermo Lasso el dinero electrónico no existe. Mire cuánto tiempo estamos atrás. Vamos a ver este video y escuchar lo que tenemos preparado para usted. ¿Alguna vez una gallina electrónica? ¿Usted ha visto un pollo electrónico? ¿Usted ha visto un aguado electrónico? ¿Un ceviche? ¿Un encebollado electrónico? No existen. Y como no existen esos alimentos electrónicos, no existe un dinero electrónico. ¿Ha visto alguna vez? Estado pagando estos días. ¡Ey! Estoy con eco. Ahí estamos. ¿Con qué hemos estado pagando todo este tiempo? ¿Cómo nos hemos manejado con las transferencias bancarias, etcétera, etcétera? No ha sido dinero constante y sonante justamente porque es uno de los mayores. Hemos tratado de evitar el dinero, el papel. Recordemos también que una de las aristas del dinero electrónico también son las inversiones en bitcoins y otro tipo de moneda digital. Y que se ha movido mucho en estos días. En estos tiempos. Y decir Yo tengo inversiones en bitcoin, te cuento. Y está en más de 21,000 $, me parece. Sí, ahorita ya soy millonario. Ya estamos en Navidad. Ya soy millonario. Pero bueno. Pero que lo diga un banquero, oiga, es bien... Me preocupa. ¿Qué clase de banquero? A mí también me preocupa bastante. Pero continuamos, señores. César Montúfar dice: pido el aplazamiento de las elecciones debido al estado de excepción otra vez. Nos va a hacer quedar mal, no sea malo. No nos robe el programa, vea. A la evidente desorganización dentro del CNE, al riesgo que significa para la población el acudir a las urnas en medio del recrudecimiento de la pandemia, el gobierno debe actuar con responsabilidad. Eso lo dice César Montúfar en su cuenta oficial de Twitter. Un proceso electoral transparente, limpio, participativo, no puede llevarse a cabo en medio de un estado de excepción. Un proceso electoral legítimo no puede darse en medio de medidas de restricción vehicular, en medio de medidas de limitación de la circulación. Un proceso electoral legítimo tampoco puede llevarse a cabo mientras las autoridades electorales están cuestionadas, con un contencioso electoral que debería irse a su casa y con un Consejo Nacional en que parte de sus integrantes están denunciados en la Fiscalía. Por todo ello, por responsabilidad, para que en el mes de enero realmente podamos aplicar medidas de distanciamiento y aislamiento que garanticen que el Ecuador no viva una tragedia como la que vivimos en este año, solicitamos, demandamos que se posterguen las elecciones por un mes, que se lleven adelante el 7 de marzo del 2021 para que de esa manera podamos superar lo que en este momento está atravesando el país y está atravesando el mundo. Todo ello para que el cambio de gobierno y la instalación de la Asamblea sean en el mes de mayo del próximo año, para que el gobierno de Lenín Moreno no se extienda un día más. Es fundamental la postergación de las elecciones por un mes, porque una campaña electoral no puede llevarse adelante en medio de un proceso absolutamente ilegítimo, con una autoridad electoral totalmente cuestionada y en medio de un estado de excepción. Yo quiero que la gente se ponga pilas con este anuncio que dio Montúfar, porque en realidad esto también se trata de una estrategia que ya le hemos desmenuzado en el programa Punto Noticias con nuestros invitados de primera. Se trata de una estrategia política. Aplazar las elecciones significa de alguna forma que nosotros los ecuatorianos no tengamos la posibilidad de decidir sobre el futuro en este país, sobre el futuro del Estado, sobre el futuro de las finanzas públicas, sobre el futuro de la familia ecuatoriana, lo cual es muy lamentable. Y ayer ya les informamos que en varios países del mundo se han llevado a cabo las contiendas electorales locales, municipales, hasta nacionales, lo que significa que los países que no lograron orquestar sus elecciones, ir a esas contiendas que estaban planificadas, justamente obedecen a intereses geopolíticos, a la debilidad de su sistema democrático y por supuesto también a la incapacidad del sistema electoral. Así que muchísimo cuidado porque Ecuador
todo el Ecuador y todos los ecuatorianos estamos a la expectativa de que esta jornada, de que este cronograma electoral se cumpla por el bienestar de todas y todos. Pero antes de terminar con este segmento, me sale un gallito por ahí, estoy creciendo. Estoy creciendo mucho más porque yo todavía soy el niño patria. Estoy creciendo. Pero antes de terminar con este segmento, otra de las tendencias que está muy vigente en Twitter es justamente el caso del asesinato del candidato por el partido Avanza, el Cholo Mendoza, Patricio Mendoza. Minutos después de realizar una denuncia en contra del prefecto de Los Ríos, Marco Troya, el ex legislador y candidato asambleísta por el partido Avanza, Patricio el Cholo Mendoza, fue asesinado al salir de una entrevista en el medio digital Al Día en la ciudad de Quevedo. Lamentable. Escuchemos un poco lo que tiene para comentarnos. Que no me dicen, que no estamos. No hay audio. Pero ustedes ya conocen cuál fue la declaración de Patricio. Tenemos ya poquito tiempo. Así que lamentablemente la gente, las autoridades, la fiscalía debe ponerle muchísimo cuidado a lo que sucede a nivel local en el ámbito de la inseguridad, la delincuencia y por supuesto también algo que tiene que ver presuntamente con una represalia en contra del Cholo Mendoza. Así es, mi estimado Andresito. Nos vamos, creo que ya nos tenemos que ir y nos vamos a quedar debiéndoles nuestro querido segmento de Ponte Pilas y mañana les vamos a dar unas súper buenas recomendaciones. Recuerden, obviamente, porque también tenemos información sobre la cedulación del registro civil que dice que las cédulas están vigentes. Así que mañana vendremos con más información sobre esto, pero pónganse pilas. Antes de irnos, rápidamente, antes de que me mate la Cris Cadena, pilas, candidatos, pilas. Si hay estudios comparativos en el ámbito educativo, pónganle ojo, pónganle muchísimo cuidado que el análisis curricular del tercer estudio regional comparativo y explicativo, TERCE, es un elemento decisorio para que ustedes puedan hacer propuestas en base a evidencia, que no les salga de cualquier interpretación o cualquier objeción que no cumple con la objetividad necesaria. ¿Sabe qué me suena a mí, mi querido Andresito? Que a veces es como querer darle de baja a la década anterior. Es como que ¿cómo? No importa, saquemos todo. Eso había antes, saquemos. Entonces, no importa. Con el odio no se hace política. Así que con las propuestas y díganos cómo lo van a hacer, por qué lo van a hacer y en qué se fundamenta. Así es, Carlita. Ustedes, nuestros queridos oyentes, se lo merecen. Nos escuchamos y nos vemos el día de mañana. Soy La Morocha, el Bermejo me acompaña. Hasta mañana. Hasta mañana, hasta una